hermanos, pero muy buenos días. Dios les bendiga. Hoy sí quiero decir con verdad y quiero que me entiendan la frase que voy a utilizar. El Señor tiene para ustedes una palabra revelada de antemano, no revelada ayer ni revelada hoy antes de subir a este lugar precioso que es el púlpito, sino revelada desde el principio de los tiempos, hermanos, planeada, organizada, ya programada, y que está siendo mostrada a la iglesia de manera actualizada. Vamos al libro de Tesalonicenses, segunda carta de los Tesalonicenses, y Pablo le está hablando a la iglesia y a los que componen la iglesia, a los creyentes que componen la iglesia. En su primera carta, Pablo había unas dudas respecto a qué sucede con los que han muerto. Recuerden, estamos viendo la historia de una iglesia que debe ser, dicho de manera correcta, debemos ser en lo posible una copia y un fiel reflejo de lo que es esa iglesia también. Una iglesia de hermanos amados, salvos por el Señor, perseverantes en las persecuciones de las cuales Dios se gloria, se enorgullece. La primera carta a los tesalonicenses, Pablo les aclara qué sucede con los que han muerto en Cristo. Y él da una promesa en el capítulo 4, versículo 13, hasta el inicio del capítulo 5, porque en el capítulo 5 de la primera carta, Pablo reenfoca otro día que la iglesia espera, pero que no verá. Y habla, primera de Tesalonicenses 5, vamos a hacer a la segunda, pero les estoy haciendo un cortísimo resumen. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Los enemigos del evangelio en la primera carta pusieron o colocaron duda en el corazón de la iglesia al llevarles a entender de manera incorrecta qué ha sucedido, qué pasa con los que mueren creyendo en Jesús. Pablo lo aclara perfectamente en el capítulo 4. ¿Qué sucede cuando usted muere y muere creyendo en Cristo? Pero ¿qué sucede también? Y Pablo lo habla en la segunda carta, en el capítulo 1, con los que mueren sin tener a Cristo. Hay una gran diferencia, ¿no? Y acabamos de cantar un himno que nos recuerda la esperanza de los que han muerto, y tal vez, si así es la voluntad de Dios, algunos de nosotros pasemos por ese estado de muerte, o como lo llama la Escritura, del dormir en Cristo. Tenemos la esperanza de que estaremos con Él. Pero ¿qué pasa si usted en esta mañana entiende? Y yo sé que el Señor le va a hacer entender, porque Él no va a perder la oportunidad para la cual lo trajo usted en esta mañana acá. Usted no está aquí por casualidad. Una manera en que Dios programa su vida para que usted esté aquí escuchando la verdad de Dios, que le puede transformar y permitirle decir con seguridad: yo estaré también con Él. Vamos a la segunda carta, porque en la primera carta, que quedé en el capítulo 5, los enemigos del evangelio, al ver que no les funcionó esta mala enseñanza, empiezan a poner dudas en el corazón de la iglesia, diciendo: bueno, como hay tanto sufrimiento, como la iglesia está siendo tan perseguida, como algunos de los hermanos han muerto, es que el Señor ya llegó. El día del Señor lo estamos viviendo. Y Pablo, desde el capítulo 5, versículo 1, hasta el segundo capítulo de la segunda carta, que fue escrita unos meses después de esta primera, Pablo les aclara la verdad y les trae tranquilidad y paz. Porque la mala enseñanza de aquellos que estaban diciendo y impactando a la iglesia con que el Señor ya llegó, su día, estamos en su día, había causado en la iglesia una desazón, un desequilibrio incluso emocional. Y Pablo, muy preocupado, les escribe esa carta, no para hablar de lo que vendrá después. Hermanos amados, la iglesia, los que en verdad creemos, no nos preocupamos por qué vendrá mañana. Ya tenemos asegurado nuestro mañana. Pero Pablo sí quiere traer tranquilidad y aclarar algunas cuestiones muy importantes acerca de estos tiempos. Pablo dice en el capítulo 5, versículo 1, que el día del Señor, recuerde que hemos visto varios días para hacer una separación. La Biblia habla del día de Jesucristo, la Biblia habla del día de Cristo, que es lo mismo, y el día del Señor. Dos acontecimientos totalmente diferentes. En el primero, en el día de Cristo, estaremos nosotros.
y en el día del Señor estarán aquellos que no han creído en él. Por eso Pablo habla en el capítulo 5 de la primera carta, hablándole a los hermanos que están ahí escuchándole: vivan como hijos del día y como hijos de luz. Debemos vivir nuestro día como si fuera el último día sobre la tierra, como si el Señor ya viniese en pocos momentos. La iglesia del Señor, desde la ascensión de Cristo hasta nuestros días, vive con la esperanza de su regreso. Esa debe ser como el enfoque central. Pero mientras Cristo viene, mientras Cristo cumple su promesa de venir, la iglesia se tiene que dedicar a hacer cosas. Proclame el evangelio, den testimonio. Eso es lo que Pablo habla en el capítulo 5, versículo 8, por ejemplo, y en algunas partes más de la segunda carta en el capítulo 3. Debemos vivir dando un testimonio de fe, proclamando la verdad, y que las personas vean en nosotros el reflejo de Cristo, de tal manera que ellos, antes de que el Señor en verdad regrese o venga, puedan creer en el Jesús que nosotros estamos viviendo. Por eso usted está en esta mañana acá, para que escuche de la voz de Dios, de la boca de Dios, y por el testimonio de los que estamos también, familiares y amigos, cómo es que se vive en Cristo y cómo se tiene la fe. Capítulo 1 de la segunda carta, Pablo sigue hablando de esto y habla de cómo el Señor: no se preocupen por la persecución, el rechazo y las pruebas. Dios traerá pago. Él no se va a quedar con nada. Él no va a guardar nada de lo que usted haya hecho malo o haya hecho bueno. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 10 dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para que demos cuenta a Dios de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces los cristianos también seremos juzgados, pero con una connotación muy diferente a aquellos que también serán juzgados. Capítulo 1, vamos a la segunda carta ahora sí, corto resumen, pero vamos a la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 8, cuando el Señor, o cuando Pablo habla y dice que el Señor vendrá para traer pago, dice vindicación, Él dice, es justo que Él pagará con tribulación a los que os atribulan, y va a dar pago a dos clases de personas. Cuidado si usted está en alguno de esos dos grupos. Hay una advertencia, capítulo 1, versículo 8, dice, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, a los que no quisieron recibir el testimonio de Dios para que creyeran en Él, y también para aquellos que estando en el Evangelio, que han sido impactados por el Evangelio, que han sido influenciados por el Evangelio, que han tenido la palabra de Dios en sus manos, han escuchado la voz de Dios a través de la palabra de Dios, han dado incluso profesión de fe en las iglesias cristianas, y sin embargo han decidido en su corazón no obedecer ese evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos sufrirán pena de eterna condenación, dice en el capítulo 1, versículo 9, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. En pocas palabras, esta frase que acabo de leer es: al infierno absoluto. Mientras unos estaremos en el cielo absoluto, en la presencia de Dios, disfrutando de su presencia y de la gloria de su poder, habrán otros que estarán en el infierno, literal, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ya después de este corto resumen, vamos al capítulo 2. Y llega la inestabilidad, porque Pablo vuelve y repite, y dice en el capítulo 2, porque habla del día del Señor nuevamente, y miren lo que dice, atentos que aquí comienza lo que el Señor trae para ustedes. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, algo que Pablo ya habló en la primera carta, en el capítulo 4, Pablo habla ahora del otro momento que se está esperando en el calendario de Dios, que es el día del Señor. Dice, os rogamos, hermanos. Entonces Pablo dice, ya les aclaré el primer punto. Seremos llevados con el Señor. Seremos arrebatados. Esa es la palabra que figura en la primera carta, ¿no? En el capítulo 4, ¿no? Llevados para estar con el Señor siempre en las nubes. Por eso Pablo dice, anímense con estas palabras. Motívense con esta esperanza. Ahora dice, con respecto a esa venida y nuestra reunión con Él, ahora Pablo le dice, os rogamos, que eso fue lo que vimos el domingo pasado,
hermanos, que no os dejéis mover. Solo vimos el primer versículo del capítulo 2. Entonces Pablo dice, no se dejen mover tan fácilmente en su modo de pensar. Porque Satanás y las malas enseñanzas van a querer atrapar su mente antes que su corazón. Primero atrapará su mente. Y al engañar su mente afectará su corazón, y al afectar su corazón afectará su comportamiento y su testimonio. Y Pablo les dice, no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturben, ni se alarmen, ni se asusten. Y Pablo da tres maneras donde los malos maestros se habían aprovechado, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y vamos al capítulo 2, versículo 3. Nadie os engaña. Ahí quedamos el domingo anterior. Nadie nos engaña. Entonces, la iglesia que tiene inestabilidad doctrinal, que viene por una falsa enseñanza, va a tener un efecto también emocional, va a recibir un efecto emocional. Pablo lo dice en el versículo 2, no se dejen mover de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni se alarmen, ni se asusten. Había temor en la iglesia por estas malas enseñanzas, porque le están diciendo, ya estamos en el día del Señor, pero es imposible. Y Pablo va a dar la razón del por qué no es posible. Y por eso, hermanos amados, le vamos a dar gloria al Señor, porque tenemos un Dios que todo lo ha programado, está en un orden específico. Y si ese orden se corrompe o se invierte, no es del Señor. Hay que estar atentos con esto, que eso lo vamos a ver a partir del versículo 3 hasta el versículo 4, hoy si nos alcanza el tiempo. Si no, el domingo seguimos, porque eso es de verso a verso. Lo importante es que estas palabras queden en sus corazones y transformen sus vidas, porque si después de escuchar esto su vida no es cambiada, usted va a entrar en el grupo, que ya lo hablaremos, que están en el versículo 3. Versículo 3, allá hay un grupo. Si usted hoy escucha esta verdad y su vida no es cambiada, usted va a entrar en este grupo. Y hay de usted si está en ese grupo. Entonces, hermanos amados, Pablo dice, no se dejen mover de su modo de pensar, no se dejen cautivar por lo extraordinario, ¿no? Ni por espíritu, o sea, lo emocional, ni por palabra, con las predicaciones de esos maestros, ni por carta, porque incluso llegaron a falsificar cartas de Pablo diciendo, miren, eso es lo que Pablo está diciendo y lo que debemos hacer. Y Pablo dijo, eso no es verdad. Alguien estaba utilizando autoridad espiritual, un mal maestro. Ayer en la clase de caballeros vimos Mateo capítulo 7, versículo 15 y 16, cuídense de los falsos profetas, ¿no? Que vienen a ustedes vestidos con piel de oveja. Y hay una advertencia clara, porque si usted es un hijo de Dios en esta mañana, si nosotros como iglesia en su totalidad nos determinamos como hijos de Dios, tenemos un enemigo que quiere destruirle, quiere matarle, quiere acabarle y quiere cautivar nuevamente su vida. Y usted ya sabe de quién estoy hablando, ¿no? Usted ya sabe quién es el personaje de esta frase. En Efesios, que están estudiando las damas, también habla que tenemos lucha que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Estas huestes no están acá, porque aquí está el Señor, pero de las puertas por fuera seguramente están ahí rugiendo de ira y de enojo, porque usted está en esta mañana acá escuchando palabras de vida. Y ellos quieren su destrucción y su muerte, o quieren nuestra destrucción y muerte. Entonces, hermanos, muchas personas, todo esto que sucedió a los de Tesalónica también es una advertencia para nosotros, y lo vemos hoy. Lo vemos hoy en muchas áreas de la fe cristiana o evangélica, ¿no? Muchas personas, si una afirmación les parece espiritual, pueden ser atraídas fácilmente. Lo que suena bonito y suena como que me conecta con Dios, entonces puede ser tomado como algo verdadero, pero ojo con esto, no necesariamente va a ser verdadero. Imagine una ciudad cuyo rey ha gobernado durante muchos años. Su autoridad es conocida, sus leyes ya están establecidas y todos saben que el trono le pertenece a ese rey. Pero con el paso del tiempo algo preocupante empieza a suceder en esa ciudad, ¿no? Primero algunas personas dejan de respetar las leyes de ese rey. Después comienzan a decir, no necesitamos que el rey nos diga cómo debemos vivir. Y otros
peligrosa y descaradamente van más allá. Dicen, las leyes del rey están equivocadas. Y algunos incluso empiezan a enseñar al pueblo, cada uno puede decidir por sí mismo qué es correcto y qué no. Y poco a poco esa rebelión se extiende en esa ciudad. Lo que al principio parecía solamente una actitud de indiferencia, termina convirtiéndose en una abierta oposición al rey, rebeldía. Pero entonces aparece un hombre que lleva la rebelión un poco más allá, un poco más lejos. Él no dice simplemente, no quiero obedecer al rey. Él dice algo más atrevido. El rey no debería estar en el trono. Yo ocuparé ese trono, yo ocuparé ese lugar. Y entra en el palacio del rey, se sienta en el trono de ese rey que no está. Y luego se viste como si fuera el rey. Habla con autoridad, exige obediencia, pretendiendo que todo el pueblo le reconozca como su soberano. Y ahora en ese momento, esa rebelión en esa ciudad ha llegado al punto máximo, al punto más alto. Ya no se trata simplemente de rechazar al rey, se trata de usurpar o ocupar el lugar del rey. El primer punto que vamos a ver hoy, porque tengo 4 puntos hasta donde nos alcance el tiempo, es versículo 3 de la carta, del capítulo 2, versículo 3, la advertencia contra el engaño espiritual. Lo vamos a ver ahora en pocos minutos. Que nadie los engañe de ninguna manera. Después vamos a seguir a la segunda parte del mismo verso 3, por donde Pablo dice, esto no va a suceder porque hay un orden. Y si ese orden no se cumple, no crean, no se dejen engañar. Dice, porque no vendrá sin que primero, dice en el verso 3, ¿no? Ustedes me están siguiendo en la Biblia, ¿no? Nadie os engañe, yo estoy leyendo otra versión, pero vamos al texto de la Reina Valera que ustedes tienen en sus manos. Nadie os engañe de ninguna manera porque no vendrá. ¿Qué no vendrá? ¿De qué está hablando Pablo? Dice Pablo que no va a venir ¿quién? El Señor. El Señor no va a venir sin que antes primero venga 2 cosas. La apostasía y se manifieste que todavía no se ha manifestado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Miren, interesante este versículo 5. Algunos dicen estos temas de los tiempos futuros, de la venida del Señor, del Apocalipsis, son demasiado profundos. Le tienen miedo a entrar a este tema porque es demasiado profundo, no lo podríamos entender. Pero miren que Pablo, una iglesia muy joven, pongámosle más de un año, de fundada por Pablo, y Pablo ya le enseñaba estos temas. Y Pablo les decía, dice en el verso 5, les recuerdo, ¿no se acuerdan que cuando yo estaba con ustedes os decía esto? La iglesia fue enseñada estos temas. Pablo tuvo que salir por persecución y algunos malos hombres o lobos disfrazados de ovejas en la comunión del pueblo empezaron a enseñar mentiras. Hermanos amados, esto nos enseña algo. Entonces, repito el orden que vamos a ver en estos domingos que vienen. La advertencia contra el engaño espiritual, verso 3, primera parte. La segunda parte del verso 3, recuerden el orden que Dios ha revelado, ese es el tema. Tercer punto en el verso 3 también, y el comienzo del 4, las señales previas al día del Señor. Y por último, en el verso 5, que ya lo leí, la necesidad de recordar la doctrina recibida. Entonces, el tema principal de la carta es, ¿cuál es? Verso 1 del capítulo 2, para que me ayuden. Digan todos, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Ese es el tema. El tema en el capítulo 2 va a ser este hombre de pecado que se conoce comúnmente como el anticristo. Pero el tema central de la primera y segunda cartas es Jesucristo y nuestra reunión con Él. ¿Está usted preparado para su encuentro con Él? ¿Está usted listo en verdad, hermano? Para que cuando Él cumpla lo que prometió en 1 Tesalonicenses 4:13 al 18, pueda usted ser llevado y Él venga y lo arrebate y lo guarde y lo proteja de los días de ira que vendrán sobre este mundo caído por causa de la rebeldía. Y si no está preparado, tenga por seguro que usted tendrá que recibir el juicio de Dios. Y si Dios tiene misericordia, tendrá nuevas oportunidades. Eso es una advertencia para todos ustedes. Entonces, hermanos, el tema principal es
la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Y él estaba aquí tratando un problema de un engaño, que el día del Señor había llegado. Entonces Pablo comienza diciendo en el capítulo 2, versículo 3, nadie os engañe. Entonces Pablo está diciendo, ¿quién debe engañarnos? Nadie, ¿no? Y tenemos la herramienta para no ser engañados, ya se las voy a compartir. Pero la exhortación de Pablo dice, nadie los engañe de ninguna manera. Por normas antisísmicas y de construcción, todo edificio debe tener detectores de humo en caso de incendio, sobre todo en pisos altos, ¿no? Un detector de humo no necesita saber quién provocó el incendio, ¿cierto? ¿Cuál es la función del detector? Que si hay fuego, él advierte, ¿no? Advierte. Y para reaccionar correctamente, necesitamos saber si realmente hay fuego. ¿Qué tal que el detector diera una mala alarma, una alarma falsa, ¿cierto? Por un daño, algún daño, y suena la alarma y todos corren a la calle y se dan cuenta de que no hay incendio. Ya la segunda vez que suena la alarma, pueden muchos menos salir corriendo porque otros dirán, no, es que está dañado el detector y es una falsa alarma. Hermanos amados, ¿qué es lo que tienen ellos que mirar? Si realmente el detector está fallando o si en verdad hay fuego. Eso es lo que Pablo quiere entonces advertir, ¿no? La iglesia necesita algo mucho más preciso que un detector de rumores. Necesita lo que usted tiene en sus manos ahora y que Dios le está dando la oportunidad de leer directamente en el español, que es la palabra de Dios. La iglesia y usted como hijo de Dios o creyente o simpatizante, digamos así también de la fe, tiene que poder distinguir entre Biblia y opinión bíblica, entre profecía y especulación profética, entre texto de interpretación del texto. Ayer hablamos también eso, muy interesante, porque usted tiene que estar muy seguro. Yo para estar hablando entre ustedes me tuve que preparar con mucho tiempo, porque yo estoy hablando palabras muy sagradas, y si yo me llevo a equivocar, hermanos, hago que ustedes se equivoquen y yo llevaré las consecuencias y no lo quiero hacer, hermanos. Entonces Pablo dice, ¿quién no debe engañarnos? Nadie. La palabra engaño que está en el verso 3, nadie os engañe, expresa que nadie debe tener la posibilidad de conseguir desviarlos mediante engaño o seducción espiritual. ¿Y qué dice Pablo? ¿Cómo es tajante de Pablo? Dice, nadie los engañe, ¿cómo? En ninguna manera, nada, de ningún modo podemos ser entonces o debemos ser entonces engañados. Pero sí hay un peligro por el cual Pablo está escribiendo esto, porque obviamente se había metido esa mala enseñanza. Por eso usted tiene la escritura en sus manos, para que confirme que lo que estamos diciendo es verdad. Y yo sé, hermano y amigo o simpatizante, que el Espíritu de Dios está aquí hablándole a su corazón. Y usted como responsabilidad, si aún desea recibir el beneficio de haber sido traído por Dios mismo. Juan dice, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Y el Padre le ha traído a usted en esta mañana para que usted escuche estas advertencias y se arrepienta si aún no lo ha hecho. Pablo dice en el capítulo 2, versículo 2, no se dejen mover, no sean sacudidos, no se alarmen. Y sigue con la prohibición. Hermanos, el engaño es una consecuencia del pecado. Quiere decir, la facilidad con la cual somos o podemos ser engañados es una consecuencia y es una tendencia humana, ¿no? A dejarse engañar, y también, como hace Pablo la advertencia en el capítulo 3, en el verso 3, perdón, en la segunda parte, donde vendrá el abandono de la fe. Vamos a hacer una aclaración sobre eso, si el tiempo lo permite. ¿Cuántos apóstatas habrán acá? Y la idea no es que haya alguno, pero le voy a hacer la aclaración de lo que significa esta frase como un llamado de atención por su comportamiento y su forma de vida, si usted ha dicho que conoce al Señor. Recordemos el caso de Adán y Eva. ¿Cómo fue engañada Eva si la única voz que conocían era la voz de Dios? Y fíjense lo fácil que ella cayó. La única frase que usó el enemigo, que sembró ya una duda en el corazón. Y ella no fue a confrontar o a confirmar lo que Dios había dicho. Ya no recordó lo que Dios había dicho. Incluso lo recordó, es verdad, pero lo dijo mal.
Y Satanás lo único que dice es, con que Dios les ha dicho, y ahí comenzó la caída del hombre. Que no comáis de todo árbol, ¿cierto? ¿Conocemos la historia? ¿Y saben lo que hizo Eva? Eva le añade a la palabra de Dios. ¿Ustedes sabían eso? ¿Se habían dado cuenta que en Génesis capítulo 3, Eva dice algo que Dios no dijo? Error grave. Porque Eva dice en Génesis capítulo 3, y el Señor dijo que, voy a leerlo directamente, ya que estoy ya encontrando listo, dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, está hablando Eva, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Había dicho Dios eso? No dijo. ¿Por qué le añadió? Porque Eva ya estaba siendo seducida. Eso lo dice en Timoteo, hablando del engaño en el cual ella cayó por la seducción del enemigo. Si ella, que era tan inocente y tan pura, amados hermanos, cayó tan fácilmente, ¿cuánto no más nosotros? Bueno, ese es el llamado entonces que Pablo habla. Hay una tendencia a ser engañados. Y yo le digo que usted en esta mañana no va a ser engañado porque usted tiene la palabra de Dios ahí. Tome sus notas y confirme en su casa que lo que digo es la verdad. La propuesta de Satanás a Eva fue muy atractiva. Se le abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo en bien el mal. Recuerde que él habla, ese querubín grande y protector en Ezequiel, que sí quiso ser semejante a Dios. ¿Se acuerdan la historia? Que estaba sentado, me sentaré en el trono de Dios, subiré a lo alto y me sentaré en el trono de Dios. Bueno, él siempre ha querido estar en el trono de Dios. Quiso intentar a Eva, lo logró, caímos en esa condición de pecado. Y en Tesalonicenses 2, Pablo habla de un hombre que está siendo influenciado por ese enemigo, ese espíritu de maldad, ese espíritu de engaño, que también quiere sentarse en el trono de Dios haciéndose como Dios, hablando del templo donde se adora a Dios. Y ese es siempre el deseo de Satanás, que quiere recibir la adoración del hombre, quiere recibir la atención del hombre. Hermanos amados, en este caso de los tesalonicenses y nosotros, no se trata solamente de recibir información equivocada. La condición del hombre, como dije, es fácilmente poder ser perturbados o engañados por toda clase de afirmaciones religiosas que contradicen la verdad de Dios. En los últimos 50 años, solo los más importantes, tomé el dato, solo los más importantes, hay más. En los últimos 50 años han surgido más de 50 hombres que han reunido miles y miles de simpatizantes y de seguidores que se han proclamado Cristos o Mesías. En la actualidad hay más de 47,000 sectas cristianas y se proyecta que dentro de 10 o 15 años habrá más de 60,000 sectas cristianas. ¿De dónde sale tanto grupillo y tanta cantidad de creencias y fe? Porque no están fundamentadas en la palabra de Dios. He ahí la respuesta, ¿no? Porque ellos son fácilmente engañados. Ya vamos a ver un texto en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3 y capítulo 4, que habla de esto, de los postreros tiempos. Es una advertencia. Y estamos en esos postreros tiempos. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que Pablo dice en el capítulo 2, versículo 3. Nadie les engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Primer indicio. Quiero recordarles que yo aquí no estoy dando fechas, pero le estoy dando la señal que Dios ha mostrado, que advierte que Él está por venir. Aún falta la segunda, ¿no? Mientras la segunda y la tercera no se cumplan, que la tercera está en el punto, en el versículo 4, vamos a estar tranquilos. Igual, yo quiero preguntarles algo. Cuando hablamos de la venida del Señor, ¿qué hay en su corazón? Yo veo que algunos se están mirando el techo, otros están tal vez mirando con disimulo el celular, tal vez otros están hablando entre sí. ¿Qué le trae este tema? ¿Temor, indiferencia o alegría? Si yo le preguntara, ¿qué debería traernos a los que en verdad confiamos y creemos las palabras del Señor? Alegría, porque sabemos que debemos preocuparnos por el mañana. Pero si usted está teniendo en este momento indiferencia o temor, quiero que revise su fe. Quiero que revise su fe, porque tal vez su fe está mal enfocada y usted tal vez no es de aquellos
que están escuchando la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ustedes saben que las ovejas son los animales, y perdónenme la expresión, más tontos como animales. Ellos, usted pone una oveja en un lado y la oveja se queda ahí. Tal vez tienen como visión corta, porque ellos sí tienen el oído muy trabajadito. ¿Qué hace el pastor cuando quiere llamar a las ovejas? Las llama o silba, no sé cómo hará, pero ellas saben distinguir ya por lo que oyen quién es quien las está llamando. Por eso en Juan capítulo 10, versículo 28 al 30, Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Bien, en estos tiempos habrá falsos cristos y falsos maestros que están hablando, llamando y proclamando verdades mentirosas, y muchos están siguiendo sus disoluciones y sus mentiras. Entonces, hermanos, la tarea de Pablo era estabilizarlos emocionalmente. Esa es la razón de la carta, muy pastoral. Pablo no los está regañando, les está hablando con mucho amor. La tarea de liderazgo hoy, y quiero dar gracias por esos gestos de amor y todo. Miguel ya me encomendó cuando yo no había pedido que me encomendara. No sé, Miguel, voz de Dios, no creo. Bueno, Miguel es Miguel. Yo amo a Miguel. Pero hermanos amados, lo que quiero recalcar con eso es que la tarea de todos nosotros, incluso del liderazgo que Dios ha puesto para que los guíe, es velar, es cuidar que esta verdad se cumpla. Y ayer hacíamos la advertencia con los hermanos que una de las cosas en que la iglesia de hoy día falla, muchos fallan, es que se enseña la verdad, pero no se ejecuta la verdad. Por miedo, por temores, por conveniencias. Y le dije a los hermanos, estuvimos hablando en esta semana pasada con un pastor que nos estuvo compartiendo algunas de sus experiencias en el ministerio, de cómo llegó a una iglesia y la iglesia, por aplicar la palabra de Dios, se bajó el número. Bajó, pongámosle 50, bajó a 20. Muchos se fueron porque no quisieron tomar la responsabilidad de obedecer la palabra. Cuando ellos comenzaron a aplicar la palabra, y eso vemos en la historia de Hechos 2 y en Hechos 6, vemos el efecto de obedecer la palabra, Dios trajo crecimiento. Entonces, hermanos amados, tal vez muchos en el día de hoy van a escuchar, hoy van a tener que aceptar la aplicación de la palabra de Dios tal como está, pero no van a estar con nosotros. Se van a ir. Y ahí se cumple lo que dice 1 Juan capítulo 2, ¿no? Y vamos a hablar de ahora de ese texto en contados minutos. Entonces recuerden el orden. Dios ha revelado un orden. Recordémoslo. Capítulo 2, versículo 3. Leámoslo en voz alta el versículo 3, por favor, todos. Nadie os engañe de ninguna manera. ¿Por qué? Paren ahí, porque el porqué da una razón. La razón a donde está enfocada la enseñanza. Porque Jesús no vendrá sin que antes venga primero la apostasía. Hoy vamos a hablar de la apostasía y el próximo domingo hablaremos, relacionándolo ya con Daniel 7, con Daniel 9, con Apocalipsis 13, con Apocalipsis 19, del hombre de pecado, el hijo de perdición. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre esto, porque Dios ha dado un orden y ese orden, hermano, nos da tranquilidad. Miren, imaginen que un relojero construye un reloj. Obvio, un relojero construye relojes. O lo arregla, pero pensamos que no es uno de los que los construye, los hace, los fabrica. Y él coloca cuidadosamente cada pieza en su lugar. Hemos visto un reloj como es de perfecto, ¿no? Sus engranajes están perfectos. Son relojes pequeñitos y uno ve esos engranajes funcionar a la perfección. Cuando vemos ese mecanismo y observamos cómo en cada engranaje cumple una función determinada, ¿cierto? Las piezas, no se pueden colocar de manera arbitraria. Hay un orden establecido por el creador de ese mecanismo, el relojero, para que funcione correctamente. Pero ahora imaginen que alguien llega, toma el reloj y dice, no importa el orden en que las piezas estén, podemos primero poner lo que queramos y al final el reloj funcionará igual. ¿Qué va a decir el relojero? No, el orden no es accidental. Yo lo diseñé así. Y algo muy parecido está sucediendo, amados hermanos, en la iglesia de los tesalonicenses y con nosotros ahora. Ellos ya habían recibido información acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo.
pero también habían recibido noticias o enseñanzas que los habían confundido, hasta el punto de pensar que ya estaban en el día del Señor, tal como había sido predicho y anunciado. Entonces Pablo en realidad lo que quiere resumir y resume en una frase es: no pueden decir que ese día llegó, porque hay acontecimientos que conforme al propósito de Dios deben ir primero. Imaginen una obra teatral, ¿no? De varias escenas, y alguien podría escuchar una música y voces y decir: ay, la escena final ya comenzó, esta es la última, ya va a terminar. Pero el director de la obra responde: no, todavía faltan escenas que deben ocurrir antes de llegar al final. Entonces, hermanos, esto no significa que podamos determinar cuándo ocurrirá cada acontecimiento. Por eso es muy peligroso poner fechas. El Señor dijo: el día ni la hora nadie lo sabe. Pero el Señor, aunque no nos da fecha, nos da pistas. Nos da, miren, si pasa esto, prepárense. También en nuestro estudio vamos a ir al maravilloso libro. Me encanta ese capítulo, amo ese capítulo, y es uno de mis preferidos junto con Apocalipsis, Mateo 24. Y ahí el Señor perfectamente encaja como un buen relojero los tiempos y los acontecimientos antes de su venida. Por eso no hay temor ni indiferencia, hermanos. Hay alegría porque estamos viendo ante nuestros ojos ven hoy el cumplimiento primario de una de esas señales. En Mateo capítulo 24 lo advierte: habrá una serie de situaciones que dice el Señor, será principio de dolores, pero aún no es el fin. Y los estamos viendo. Vamos a ver cuando lleguemos allá, se los recordaremos, hermanos. Recordemos que, aunque no podemos saber cuándo exactamente será el día en que ocurrirán estas cosas, también vamos a entender, hermanos, y comprender que Dios no ha perdido el control de esa historia. Porque el futuro, hermanos, no está fuera del control de Dios. El futuro no depende de las noticias. El futuro no depende de las predicciones humanas. El futuro está bajo el gobierno soberano del Señor. Vamos a retomar. Entonces, ¿qué viene primero? Creo que ya hemos visto y están teniendo la idea, ¿no? Pero, ¿qué viene primero en la historia que Pablo comenzó en la primera carta? Para que ustedes me ayuden. ¿Qué debe venir primero? En el orden de los acontecimientos, desde 1 Tesalonicenses 4 hasta donde vamos ahora, ¿qué debe venir primero? Uy, hermanos, va a tocar volver entonces a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Filipenses, mientras ustedes piensan y me dan la razón, me dan la respuesta, perdón, Filipenses 1, 6 al 10 dice: estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, la terminará, dará punto final en el día de Cristo Jesús. Y dice al final, en el verso 10, a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Cuál es el primer acontecimiento que estamos entonces esperando, hermanos? El día de Cristo, el día de Jesucristo, que en 1 Tesalonicenses 4:13 es su venida secreta. Nadie más lo sabe, hermanos. Ha sido anunciada, pero solo nosotros la disfrutaremos y nos gozaremos en ese día. Eso es lo primero que viene en el calendario. Lo segundo que viene después de esa venida, donde el Señor va a proteger a su amada. Yo no imagino un esposo que ame a su esposa, verla maltratada y violentada por los impíos y los malos. Eso no lo enseña la Escritura. En Malaquías capítulo 4, versículo 1 y 2, que vimos el jueves en el estudio bíblico, hermanos amados, vimos cómo Dios habla del día de juicio, el día de Jehová, el día del Señor, donde traerá reprensión al impío y al malvado. Y en el capítulo 2 de Malaquías 4 dice: mas a los que teméis mi nombre, el sol de justicia vendrá. Y eso somos nosotros, hermanos. ¿Qué viene después del día de Jesucristo, hermanos? ¿Qué es lo que viene después en el orden? 1 Tesalonicenses 5:2 y 2 Tesalonicenses 2:2. ¿Cómo se llama? El día del Señor. Pues ustedes mismos saben perfectamente, dice en 1 Tesalonicenses 5:2, que el día del Señor vendrá
como ladrón en la noche. El día del Señor será de forma repentina, y es una intervención directa de Dios en juicio sobre el mundo y también para establecer su reino. Por eso el día del Señor no es para la iglesia, sino para el mundo que ha rechazado su gracia. Pero antes que eso suceda, se debe cumplir los dos requisitos. ¿Cuál es el primero? Sigamos el orden, volvamos para recordar. Acontecimientos. Primer acontecimiento, día de Cristo, día del Señor. Rapto. Él vendrá, protegerá, guardará. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 10. No nos ha puesto Dios para alcanzar ira, sino para alcanzar salvación. Por lo tanto, alentados unos a otros con estas palabras. Segundo acontecimiento que puede venir a los pocos días, al mes, a los 2 meses o a los 3 años y medio, como algunos dicen, cuando hablemos de la última semana de Daniel. ¿Han escuchado hablar de las 70 semanas de Daniel? Maravilloso. Vamos a hablar qué dice la Biblia. La Biblia es clarita, pero falta una semana por cumplirse. Entonces, ¿cuál es lo siguiente que viene después del día de Jesucristo? El día del Señor. ¿Dónde estaremos nosotros, hermanos? En gloria. Por eso vendremos, Apocalipsis 19, sus ejércitos vestidos de lino blanco y resplandeciente, montados en caballos blancos, con el Señor para acompañarle en el día en que Él traerá ese juicio también. Porque Él ya ha preparado el mundo en juicio. 7 años de dura tribulación, hermanos. 7 copas, 7 trompetas, 7 sellos. Terrible. Ojalá usted no esté en ese momento y en ese lugar, sino haya partido con la iglesia 7 años antes. Pero Pablo da tranquilidad. Dice, el día del Señor no vendrá sin que antes que. Entonces, sigamos en el orden. Debe venir la apostasía. ¿Qué significa la apostasía? Y con esto ustedes van a entender que lo estamos ya viendo. Este término no es nuevo. Y a través de la historia de la iglesia se han visto tiempos de apostasía. Pero esos tiempos de apostasía van a ir creciendo y siendo cada vez más graves, más directos y más visibles. ¿Qué es apostasía? ¿Qué es apostasía? Vamos a ver qué es apostasía. Pero tienen que haber 2 manifestaciones, ¿no? Primera apostasía, y juntamente con la apostasía será, dice, y sea revelado el hombre de pecado y el hijo de perdición. 2 características. Entonces, primero apostasía y después la revelación, o sea, la presentación pública ante el mundo de este anticristo, que aún no ha sido manifestado. Quiero aclararlo también para tranquilidad y gozo de nosotros. Pero sí estamos viendo esto. ¿Qué es apostasía? ¿Apostasía de qué? Entonces muchos comentan y dicen que es una apostasía religiosa. La apostasía tiene que ver con el área espiritual. No es apostasía ni económica, ni política, ni social, no. Es algo que tiene que ver con la fe de las personas. Entonces muchos dicen, es una apostasía religiosa general. Es una rebelión contra Dios, dicen otros. Es una apostasía particular que ocurrirá en la historia según Dios. O también es una rebelión ampliamente manifestada contra la autoridad de Dios. Bueno, la palabra apostasía en griego significa apostasía, que es lo mismo. Y es la misma palabra, se tradujo igual al español. Y es en verdad, ¿no? Comparando ese término con otras referencias bíblicas, tiene que ver con una rebelión, escúcheme, espiritual en los tiempos finales contra Dios. Cuando Pablo dice no vendrá la apostasía, usa un artículo definido, la apostasía, identificada en un tiempo específico. Apostasía ha habido a través de los años, de los tiempos, desde que la iglesia ha estado en este mundo. Y seguirá habiendo apostasía. Pero Pablo habla de una apostasía específica que tiene que ver con una rebelión manifestada, amplia, mundial, contra la rebelión, contra la autoridad del Señor. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1, que nos habla de apostasía. De la apostasía es una rebelión mundial general contra la autoridad de Dios. Ese es el término correcto. Entonces, la apostasía no es
simplemente que un creyente verdadero tenga una caída, eso no es apostasía, sino que tenga una separación consciente, deliberada y creciente sobre la verdad, acompañada por engaños, falsos maestros y una manifestación cada vez mayor de oposición a Cristo. Y aquí hay un llamado de atención para usted, si es mi hermano en la fe que está fuera del Señor, para usted que se ha alejado del Señor, para usted que tiene rebeldía y pecado en su corazón, y solo usted lo sabe. Esto es para usted. Vamos a 1 Timoteo 4:1 para no perder el hilo de esta maravillosa historia. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cuáles tiempos? Estos tiempos, hermanos. Sí, estamos en los postreros tiempos. Algunos apostatarán de la fe. ¿De qué manera? Y fíjense bien quién está detrás de este rechazo deliberado de la autoridad de Dios. Escuchando, acompáñenme aquí, a espíritus engañadores, no veraces, y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo la conciencia cauterizada, prohibirán ciertas cosas. Hermanos amados, la apostasía no es únicamente la seria advertencia de cristianos que nunca fueron cristianos y que pierden lo que nunca han tenido, porque hay que hacer la aclaración. Hay personas que se llaman cristianas en las iglesias cristianas que dicen tener algo que nunca tienen. Por eso el Señor en los evangelios dice: al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y tal vez usted al venir acá piensa que porque ha practicado la fe cristiana, entre comillas, por muchos años, pero usted no ha nacido de nuevo, usted no tiene nada delante del Señor. Usted será de aquellos que en Mateo 7 dirán en aquel momento: pero Señor, Señor, si en tu nombre hicimos, Señor, en tu nombre hicimos aquello, Señor, fui a la iglesia, leí la palabra, fui siervo tuyo, prediqué la verdad, enseñé el evangelio, Señor, en tu nombre hizo milagros. ¿Qué es lo que dice el Señor al final de Mateo 7:11? 7:15, nunca les conocí. ¿Qué más dice? Apartados de mí, hacedores de maldad. Tremendo, ¿no, hermanos? Y tal vez en esta mañana aquí haya algunos, Dios no quiera Dios que no, tal vez sí, pero si lo hay, es el momento de su arrepentimiento y de volverse al Señor. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos, gracias a Dios, no muchos, porque es imposible, dice Mateo capítulo 24, que si fuere posible engañar a los escogidos. Si usted es un escogido, no es engañado. Te lo quiero aclarar, para nada, pero no se confíe en eso. Algunos apostatarán de la fe. De la apostasía es el abandono deliberado de la fe. ¿Un católico es un apóstata? Preguntaría, por darle el ejemplo rápido, ¿una persona que vive el catolicismo es un apóstata? No, porque aún está bajo la fe de Cristo, aunque sea la fe incorrecta, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, la apostasía es el rechazo contra la autoridad de Dios, porque muchos cristianos que no son apóstatas son herejes, porque tienen una mala enseñanza de la verdad de Dios. Por ahí subí algo en el grupo, ¿se acuerdan que lo subí? De que algunos hasta me regañaron porque sube eso, pero era más bien una manera didáctica de que entendieran, y hubo dos personas que contestaron de manera correcta. ¿Esto que vieron aquí es apostasía o es herejía? Y las dos contestaron al mismo tiempo: es una herejía. Es una mala aplicación de la verdad de Dios, muy mala, vergonzosamente mala. Pero a raíz de eso y esas malas enseñanzas o malas prácticas, el corazón y la conciencia se cauteriza de tal manera que usted va a terminar al final rechazando la autoridad de Dios. Veamos la secuencia para dejar algo para el próximo domingo. 1 Tesalonicenses 4:13, la venida de Cristo y la reunión de los salvos con Él. ¿Amén? ¿Sí, amén? Yo estoy ahí, yo diría amén, 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 amén. No sé usted, mi hermano. Yo diría, porque para mí es lo más glorioso en lo personal que yo espero de mi Señor. Después dice, hay unos acontecimientos que deben pasar antes del día del Señor. ¿Cuál es? La apostasía y que se revele el hombre de pecado. Y por último, ya al final, el juicio de Dios.
Imagine un barco que durante varios días navega siguiendo cuidadosamente las indicaciones del capitán. La tripulación ya conoce el rumbo, tiene sus cartas de navegación al día y saben hacia dónde van. Pero un día uno de los oficiales dice, oye, el capitán se ha equivocado, ese rumbo ya no es necesario. Yo conozco una ruta más corta y mejor. Y poco a poco la tripulación comienza a seguir esas indicaciones y el barco continúa moviéndose. Las máquinas funcionan perfectamente y desde la cubierta todo parece muy normal. Pero hay un problema. Ya no están navegando hacia el destino que les fue señalado. El barco no se hundió, tampoco dejó de avanzar, no perdió sus motores, simplemente abandonó el rumbo. Y eso es lo que en verdad significa lo grave que es la apostasía. La apostasía viene de una palabra en griego también, que se traduce al español apostasía, pero viene original de una que en griego es afistemi, que es abandonar, desertar, apartarse, retirarse, separarse. La palabra apostasía entonces tiene la idea del abandono de una profesión previamente practicada o vivida. La apostasía no significa que una persona simplemente tenga dudas o atraviese por una crisis espiritual o cometa un pecado. Eso no es apostasía. La idea bíblica apunta a un apartamiento, escuchen, rebelión, abandono de la verdad que previamente ha sido profesada o recibida. Por eso Pablo dice en esta carta que previamente vendrá la apostasía. Hay una esperanza para usted, mi amado hermano, por el cual estamos orando. Conocemos su pecado, más o menos. ¿Cómo lo conocemos? Por sus obras, sus frutos. Ojalá se sienta mal con esto. La idea es que se sienta mal, para que se arrepienta. No lo estamos juzgando. El que lo juzga es Dios. Pero quiero decirle que no toda caída espiritual es apostasía. Pero si usted permanece en esa frialdad y en ese endurecimiento de corazón, va a terminar apostatando de la fe. Un creyente puede pecar, ¿cierto? Puede enfriarse espiritualmente, atravesar una crisis de fe, caer gravemente en pecado. Amén, ¿cierto? Sí, es verdad, pasa, lo conocemos en la palabra. Pero también puede ser restaurado. ¿Puede luchar con sus dudas? Sí. Pero eso no equivale automáticamente a que sea catalogado o etiquetado como un apóstata. La apostasía no significa simplemente perder el rumbo por accidente espiritual. Es abandonar el rumbo de la verdad para seguir otro. Porque no todo el que comienza el viaje termina siguiendo el rumbo verdadero. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4, rápidamente. La apostasía se manifiesta siempre dentro de un ambiente religioso. No hay apostasía política, eso no existe. No hay apostasía económica, tampoco. La apostasía tiene que ver con la fe. Segunda de Timoteo 4, 3 y 4. ¿Listo? Porque vendrá tiempo. ¿Cuál tiempo es? Estos tiempos. Porque en los postreros tiempos, ¿cuáles tiempos son? Esos tiempos, hermanos. Créanme, estamos. Porque la apostasía la estamos viendo en la economía. Estamos viendo, el efecto de la rebeldía contra Dios en la economía, en la política, en la moral. Mire lo que descubrieron en el antiguo gobierno, que dejaron firmado educación de género mal enfocado, donde los padres no pueden tener participación, así sepan, ni meter las manos, eso llegará a funcionar. Cualquier niño podía tomar la decisión de cambiar su estatus de género, de hombre a mujer, y los padres no iban a ser informados. ¿Sí me entienden? Creo que eso fue noticia. Tremendo, ¿no, hermanos? La degradación moral, la rebeldía. Vemos hoy día mucha rebeldía en el corazón del hombre, jóvenes, incluso en la misma iglesia. Se nota rebeldía en el corazón de la juventud de esta generación, con respeto de los jóvenes aquí presentes. Pero es un llamado de advertencia. Hay rebeldía, hay oposición. Usted no puede hablar de Dios sin ser señalado como contrario a las creencias, o contrario al respeto que otros deben merecer. Está prohibido mencionar el nombre de Dios
en todas áreas de nuestra vida, en lo que es la educación, en lo que es la cultura. Estamos yendo cada vez más en una directa oposición al gobierno de Dios. Rápidamente, 2 Timoteo 4, 3 y 4. Cuando Pablo advierte que la apostasía siempre vendrá, y en el área de la espiritualidad o de la fe, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Y cuál es el efecto final? Verso 4. Se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esa es la consecuencia. Miren la secuencia, hermanos. La verdad, que está en el versículo 3, no sufrirán la sana doctrina, el rechazo de la sana doctrina, la llegada de los falsos maestros, el engaño, y por último, lo que sale al final, se volverán o se apartarán de la verdad. Segunda de Pedro capítulo 2. La apostasía está relacionada con los falsos maestros. En el amor del Señor, y como el tema es tan importante, solo 5 minutos, les pido el favor, tengan paciencia con el Señor, no conmigo, con el Señor. 5 minutos más y terminamos, para tener una idea, para el próximo domingo retomar y completar y empezar a hablar de este hombre inicuo, hijo de perdición. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1. ¿Listos? ¿Me tienen ahí? Biblia en manos. Ayuden al que no, a que no tiene práctica. Sí, a ver, ayúdenle para que lea el Señor directamente. ¿Qué es lo que el Señor dice? Dice, pero hubo también falsos profetas. Esos textos los vimos ayer en la clase también. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también habrá entre vosotros. No acá, hermanos. Aquí se va a cuidar con celo eso, porque estamos advertidos, pero en otros tal vez no. Dice, habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, negando, eso es la apostasía, negando al Señor que los rescató, que los compró, y trayendo sobre sí que bendición de Dios, recompensa de Dios, cielo de Dios, destrucción repentina. No se trata de simplemente personas fuera de la iglesia. Pablo habla de falsos maestros entre ustedes, dentro de la esfera de la iglesia que profesa conocer a Cristo. Y ellos introducirán, dice acá, herejías destructoras. O sea, no son enseñanzas que edifican, sino que destruyen, que acaban. Porque la apostasía surgirá siempre, o puede surgir, perdón, dentro de la misma iglesia. Ya dije, hablé de Mateo 7. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos como ovejas, pero dentro son lobos rapaces. Leímos el verso 1, ¿cierto? ¿Lo leyeron? Vamos al verso 20 y 22 para terminar. Del mismo segunda de Pedro, al final. Segunda de Pedro 2. Pedro dice, pero miren lo que le va a pasar a estos falsos maestros. Y aquí Pedro, más bien antes que Pedro, el Señor es muy, muy fuerte. Yo no sé si el Señor me dice eso y yo fuera el que estoy haciendo eso, Dios mío, ¿cómo me estaría sintiendo? ¿Cómo me estaría sintiendo? Gracias a Dios no lo soy, pero es tremendo, dice. Pedro habla de personas que, dice verso 20, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, o de, eso lo vimos ayer también en Romanos capítulo 6, en uno de los textos que Ulises compartió, ¿no? Habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué dice en el verso 20? Se enredaron de nuevo, fueron vencidos. Y voy a leer en la Nueva Biblia Latinoamericana, que es la que estoy siguiendo, así que si cambia un poquito y usted tiene el Reina Valera, no se preocupe, dicen lo mismo. Dice, voy a leerlo, de nuevo son enredados en ella y vencidos, su condición postrera, o sea, final, viene a ser peor que la primera.
pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia. Escuche para usted, si lo ha conocido y se ha alejado, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Y tremendo lo que dice en el verso 22. Y lo dice el Señor, no lo digo yo. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero. El perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo. Y eso nos teníamos que empatarlo, que era el último verso. Siendo justos, me queda un minuto y lo voy a aprovechar. Primera de Juan 2, versículo 19. Pedro lo relaciona a Juan, primera de Juan. Y miren lo que dice Pedro. Dios quiera, Señor. ¿Cuántos perros hay acá? ¿Para usted puede ser ofensiva esa palabra? Perros me han rodeado, cuadrilla de malignos me han cercado. ¿Quiénes son los perros según la Biblia? ¿Quiénes rodearon a Jesús en la cruz y le crucificaron? ¿Cuáles eran los perros? Los que no creyeron en él, los impíos, los incrédulos. Hay un incrédulo acá, Dios lo llama así. Dios lo llama así. Y también dice aquel que fue lavado. Es otro término más tremendo todavía aún. Cerdo, puerca lavada. Ahora, estas son expresiones de Dios que quiere darles a ustedes para que se arrepientan. Si usted se siente ofendido, lo lamento. Es Dios quien habla, no soy yo. Pero vamos a 1 de Juan y terminamos en estos 30 segundos. 1 de Juan 2:19. Juan no dice en este verso que estas personas eran verdaderos creyentes y después dejaron de ser creyentes. Él dice algo en este verso, en este texto muy interesante. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, ¿habrían qué? Permanecido con el término nosotros. Salieron a fin de que se manifieste, a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. El verdadero creyente, hermanos, puede caer, puede ser disciplinado, puede atravesar temporadas terribles, pero no abandonará a Cristo. No porque sea naturalmente fuerte, sino porque Dios preserva a los que verdaderamente le pertenecen. Primera de Juan capítulo 3 lo dice también. El que ha conocido a Dios no peca, porque el Espíritu de Dios está en él. Ahora, para terminar, quiero rogar al Señor, como lo hacemos cada vez que oramos y nos acordamos, por aquellos que saben en su corazón que están en pecado. Solo usted lo sabe. Uno especula acá muchas cosas, nos hemos equivocado muchas veces, pero solo usted sabe el pecado que usted tiene y que no se ha arrepentido. Lleve ese pecado al Señor. Yo le quiero invitar hoy a que se arrepienta. Aún tiene tiempo y la oportunidad. Dios lo trajo a usted aquí, mire. Dirá alguno, y este hermano, ¿por qué me está hablando? Yo no, es el Señor. Ustedes saben que llevamos la serie. Si le cayó a usted, no voy a decir, perdónenme la expresión, discúlpeme, de malas. Voy a decir de buenas. Porque Dios le está dando a usted la oportunidad del arrepentimiento. Por favor, hágalo. Usted sabe que está en rebeldía. Usted sabe que está en pecado. Usted sabe cuánto ha ofendido a su Señor. El Señor que le salvó, que le rescató, que murió por usted. Solo vaya al Señor, el cual es amplio en perdonar. Padre celestial, Señor, te doy las gracias. En el nombre de Jesús, te doy las gracias por esta oportunidad que nos has dado, Señor, como iglesia, presentar tu verdad, presentar la amonestación, llamar a la exhortación, al arrepentimiento. Te doy las gracias, Señor, porque tu Espíritu ha obrado en el corazón de los que hoy estuvimos y estamos acá, Señor. Como dice tu verdad, Señor, que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiese y se aparte alcanza misericordia. Te ruego, Señor, que tu misericordia alcance a los que hoy se están arrepintiendo.
Y te pido que el día de Jesucristo, todos los que hoy estamos acá, absolutamente todos, Señor, podamos estar reunidos para estar con Jesús eternamente y para siempre en los cielos con Él. Y concédele tu misericordia si alguno de los que hoy también estando acá se quedan. Concédeles el tiempo para que en el momento del juicio y en esos tiempos terribles que vendrán, Señor amado, se puedan también arrepentir. Guárdanos de la apostasía, Señor, que se está manifestando ahora, que será peor mañana, y que ya nos advierte que el tiempo tuyo está más cerca. El hombre de pecado y el misterio de iniquidad ya está en el mundo, lo dice tu palabra. Y eso ya nos da un campanazo, Señor, para mirar a los cielos, Señor, y poder decirte, ven, Señor Jesús. Te damos las gracias, mi amado y buen Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos.